sobre fuerza, cantidad de movimiento, acción y reacción. En el libro se habla de la presión y del volumen de un gas. De hecho, lo que escribió causa sorpresa, pues demuestra que incluso el propio Isaac Newton puede equivocarse. La explicación correcta, basada sólidamente en las leyes de la mecánica de Newton, y no en su teoría sobre los gases, fue dada por los científicos del siglo XIX, Joule, Maxwell y Boltzmann. Expresándonos en términos modernos, descubrieron que la presión en un gas es directamente proporcional al número de moléculas e inversamente proporcional al volumen. Y es también proporcional a la energía cinética media de una molécula. Aplicando las leyes del movimiento de Newton a moléculas individuales de un gas, encontraron que la constante de proporcionalidad es sencillamente 2/3. Este gran razonamiento teórico vino en respuesta al conocimiento experimental cada vez mayor de la naturaleza de los gases. En los primeros años del siglo XVII, cuando la línea divisoria entre ciencia y brujería era verdaderamente delgada, se necesitó de un investigador singular para hacer frente al reto que representaban los gases invisibles. Fue químico, además de físico, y se le acusó con frecuencia de poner mucha física en su química. Su nombre fue Robert Boyle. Durante década y media trabajó en su laboratorio de Oxford. Los métodos de Boyle eran más avanzados respecto a su época que los de su contemporáneo Isaac Newton. Contrató ayudantes y dio mucha importancia al método científico, pero a diferencia de Newton, Boyle era accesible al público. Hasta su muerte en 1691, la London Society consideró a Robert Boyle como uno de los científicos más populares del momento. Boyle fue uno de los primeros científicos que practicó el método cuantitativo. Anotaba todo en detalle, lo que permitió a otros repetir, verificar y avanzar su investigación. El método de Boyle se convirtió en universal y fue universalmente adoptado como el método científico. Según la mayoría, Robert Boyle emprendió sus experimentos científicos con el mayor cuidado. Obrando así, descubrió que a temperatura constante, el producto de la presión por el volumen de un gas es prácticamente constante. Mientras que la temperatura de una muestra de gas permanezca invariable, la presión es inversamente proporcional al volumen. La ecuación experimental P por V igual a constante se conoce como ley de Boyle. La aplicación de la mecánica a las propiedades de un gas explica el significado intrínseco de esa ley. La constante de la ley de Boyle es igual a 2/3 el número de moléculas por la energía cinética media por molécula. Es decir, P por V es proporcional a la energía cinética total de todas las moléculas del gas. Esta energía cinética es una forma de calor. Por lo tanto, el calentamiento de un gas produce o que aumente la presión o que aumente el volumen. Al calentar un gas, se puede producir también un aumento en su temperatura, de modo que la temperatura está relacionada con la presión y con el volumen. Pero, ¿cómo? ¿Cómo realmente?, se preguntó Jacques Alexander César Charles. Charles estaba intrigado por el vuelo de los globos aerostáticos de los famosos hermanos Montgolfier, los pioneros de la aerostática. El 1 de diciembre de 1783, Charles efectuó el segundo vuelo en globo de la historia. Como pionero de la ciencia, así como del espacio, comenzó a realizar experimentos para investigar la naturaleza de los gases. La curiosidad de Charles lo llevó a descubrir que todos los gases se dilatan la misma cantidad para un determinado aumento de la temperatura.
Charles discutió sus eminentes pero no publicados descubrimientos con Joseph-Louis Gay-Lussac, otro científico francés entusiasta de los globos que fue capaz de encumbrarse a nuevas alturas, a una altitud de 4 millas. Con la publicación de su propio trabajo, Gay-Lussac describió, criticó y mejoró considerablemente el descubrimiento de Charles. A una presión dada, el volumen de un gas, de cualquier gas, cambia en la misma fracción por cada grado que se eleve la temperatura. Si este comportamiento fuese verdad, podría existir una temperatura tan baja a la cual un gas podría no ocupar ningún volumen en absoluto. A medida que el gas se calienta, su volumen aumentaría en proporción a la temperatura. Por supuesto, la razón por la cual aumenta el volumen es el aumento del calor o energía cinética de las moléculas. Esta idea condujo a un nuevo concepto de temperatura. Tendría un significado absoluto basado en las propiedades universales de los gases. El cero absoluto, la temperatura más baja posible, sería la temperatura a la cual un gas estaría enteramente sin calor. De acuerdo con Charles y Gay-Lussac, el cero absoluto tendría lugar a 273 grados Celsius bajo cero o a 459 grados Fahrenheit bajo cero. Lord Kelvin dio forma fina a la idea de una temperatura absoluta. La escala de temperaturas absolutas recibe el nombre de escala de Kelvin en su honor. En la escala de Kelvin, la temperatura es directamente proporcional al volumen del gas, tal como Charles y Gay-Lussac dijeron que sería. Pero una cantidad doble de gas deberá ocupar el doble del volumen. En otras palabras, el volumen también debe ser proporcional al número de moléculas del gas. La ley de Boyle establece que a temperatura constante P por V es constante. Pero si T cambia, esa constante también debe cambiar. De manera que PV es proporcional a NT, independientemente de que N y T sean constantes o no. La constante de proporcionalidad K se define como 1.38 por 10 elevado a menos 23 joules por grado Kelvin. Esta definición determina el valor de un grado Kelvin y fija con él la escala completa de temperaturas Kelvin. Por ejemplo, el hielo funde a 273 grados Kelvin. Y el punto de ebullición del agua es de 373 grados Kelvin. En fin, gracias a Dios. Nunca creí que pudiera llegar. Oiga, ¿quiere ver el coche? Intenté conducir despacito y como iba mal lo puse mucho más rápido y resultó peor todavía. Menos mal que he encontrado esta gasolinera con un mecánico. Bueno, le voy a poner ahí el coche para que pueda echarle un vistazo enseguida. La temperatura ambiente es de unos 300 grados Kelvin.